Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Les doy una cordial bienvenida, pues, a nuestro seminario, a esta sesión síncrona de la semana 6 de nuestro seminario de Economía y Finanzas. El día de hoy, pues, vamos a adentrarnos a un tema fundamental de la macroeconomía que, pues, tienen impacto, pues, en la vida diaria, en las empresas, en los países como tal. Y hoy hablaremos, pues, de las políticas fiscales y las políticas monetarias, ¿no? A lo largo de esta sesión, no solo pues revisaremos la definición, sino también pues analizaremos cómo se aplica en la vida real, especialmente en los contextos cuando hay crisis económicas o cuando hay cierta desaceleración económica. Pues les invito a participar activamente, a hacer preguntas, a reflexionar cómo estas políticas de alguna manera afectan el entorno cotidiano, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Eh, Como primer término, pues les presento las reglas de convivencia durante la sesión síncrona, en el cual pues nos aborda que en el punto 1, el respeto mutuo, participación activa, puntualidad, uso adecuado de la tecnología, atención y enfoque, respeto al turno de la palabra, confidencialidad, cumplimiento de las normas de la institución, mantener un ambiente de aprendizaje positivo y la colaboración y trabajo en equipo. Por otra parte, les presento el aviso sobre la integridad académica UNITEC en cuestión de la política de la integridad académica y bueno, se las presento. Por otra parte, les presento nuestra misión y nuestra visión de nuestra institución. Ya entrando a este tema de qué es una política fiscal, pues bueno, para comenzar es importante pues entender qué es una política fiscal, ¿no? En términos generales, la política fiscal se refiere pues a las decisiones que toma el gobierno al gasto público y la recaudación, pues, de los impuestos, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de una política fiscal expansiva, nos referimos a una estrategia económica en la cual, pues, el gobierno busca estimular el crecimiento económico. Pero, pues, ¿cómo lo hace? Principalmente de 2 formas, el aumento de gasto público y la reducción de los impuestos, ¿no? En esta interacción de estas 2 variables. Y bueno, la definición podríamos entenderlo que, la política fiscal expansiva, es una estrategia del gobierno que consiste en incrementar el gasto público o reducir los impuestos con el objetivo, pues, de impulsar esta actividad económica, aumentar el empleo y estimular el consumo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya entendemos. Un ejemplo, podríamos decir, real, es, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, el siguiente escenario. Una economía está atravesando una recesión. Las empresas venden menos y comienzan a despedir trabajadores. Ante esta situación, pues el gobierno decide invertir más en infraestructura, por ejemplo, construyendo carreteras, hospitales, escuelas, ¿no? Y bueno, ¿y qué sucede entonces? Pues se generan empleos, las personas tienen ingresos, consumen más bienes y servicios y esto pues reactiva la economía, ¿no? Otra medida podría ser, reducir estos impuestos, y si las personas pagan menos impuestos, pues tienen más dinero disponible, lo que también, pues, incentiva el consumo, ¿ok? Entonces, bueno, algunas características los podemos ver en esta parte, ¿no? ¿Qué pasa eh, cuando estas variables macroeconómicas, cuando el gobierno pues aplica una política fiscal expansiva, pues definitivamente existen estos cambios, ¿no? Estos movimientos y en consecuencia pues tienen un porqué, ¿no? Entonces,
Entendemos que si el gasto público aumenta, el gobierno invierte más, ¿no? Si los impuestos disminuyen, en algunos casos, mayor ingreso disponible tiene, ¿no? Si el consumo aumenta, ¿qué va a pasar? Pues definitivamente más ingreso disponible también. Si la inversión aumenta o disminuye, pues aquí va a depender de este efecto, de cómo se desplaza pues esta curva, ¿no? En esta gráfica. Entonces, bueno, ¿qué pasa en cuestión de la producción? Cuando aumenta la producción, pues definitivamente habrá mayor demanda agregada, el empleo aumenta, más producción, el déficit fiscal aumenta, por lo tanto hay más gastos que ingresos y pues todo esto pues traduce o da en consecuencia definitivamente que puede aumentar pues la inflación y pues aquí pues la economía definitivamente pues se acerca a este pleno empleo, ¿no? Aunque de alguna manera podemos tener estos efectos negativos como es el déficit público y como es la inflación, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que tener pues cuidado y tener mucha sensibilidad en cuestión de estas dos variables, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entenderlo gráficamente. En su examen generalmente vienen presentadas este tipo de gráficas en las cuales pues les piden que identifiquen, ¿no? ¿Cuál es una política fiscal expansiva? Ustedes cuando vean estas gráficas lo van a poder identificar, ¿no? ¿Cómo? Bueno, definitivamente, pues primero tenemos que analizar pues esta gráfica que representa pues los efectos de una política fiscal, ¿no? Expansiva. Entonces, es muy importante porque aquí conectamos pues dos modelos claves, ¿no? El modelo ISLM, que la encontramos en esta parte superior, y el modelo de oferta y demanda, que lo podemos ver en esta parte, ¿no? En la parte superior, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, primero enfoquemos la gráfica en esta parte, ¿no? El eje vertical tenemos en esta parte, pues tenemos la tasa de interés que representa la I, ¿no? Y en el eje horizontal tenemos el ingreso o producción que se representa con la Y, ¿ok? ¿Qué observamos en esta curva? Pues la curva IS, como podemos ver, se desplaza hacia la derecha, IS0 y IS1, ¿no? Y la curva LM se mantiene, en este caso, o cambia ligeramente según el caso, ¿no? Cuando el gobierno aplica política fiscal expansiva, por ejemplo, aumenta el gasto público o reduce impuestos, lo que ocurre es que aumenta esta demanda en la economía, ¿vale? Y esto provoca que la curva IS pues se desplace hacia la derecha, pasando por este IS0 y IS1, ¿no? Puntos claves. Vamos a determinar. Aquí nos están dando un punto A, un punto B y un punto C, ¿no? El punto A nos representa el primer equilibrio inicial. El punto B nos representa el nuevo equilibrio con mayor ingreso, ¿no? Y el punto C muestra un ajuste adicional con mayor tasa de interés. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esta parte? Al aumentar el gasto, las empresas pues venden más, producen más y el ingreso nacional pues aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De Y0 a Y1, ¿no? Que es lo que de alguna manera podemos determinar en esta parte, ¿no? Pero también ocurre algo importante. Al haber más actividad económica, aumenta la demanda de dinero, lo que eleva la tasa de interés. Y aquí ya lo podemos ver con y ceros, y 1 y 2, ¿no? Esto nos muestra que la política fiscal expansiva aumenta el ingreso, pero también
pues puede elevar la tasa de interés, lo que podría frenar la inversión privada, y a esto se le conoce como un efecto de desplazamiento de crowding, ¿no? Crowding out, ¿no? Entonces, definitivamente aquí te podemos determinar esta explicación o esta explicación gráfica que representa, en este caso, esta gráfica, ¿no? Que vemos aquí. Ahora, en la parte inferior, en esta parte, ¿qué es lo que vemos? Bueno, aquí tenemos el modelo de oferta y demanda agregada. ¿Ok? Entonces, ahora pasemos pues a la gráfica en esta parte y bueno, vamos a analizarla, ¿no? ¿Qué sucede? La demanda agregada, podemos determinar qué pasa con la demanda agregada, se desplaza a la derecha y la oferta agregada se mantiene, ¿ok? El aumento del gasto público o la reducción de los impuestos hace que las personas consuman más, ¿no? Y esto pues incrementa la demanda agregada. Aquí tenemos pues estos 3 puntos claves en los cuales pues A es el equilibrio inicial, B es el equilibrio en cuestión de producción, ¿ok? Y la C es el aumento de precios que ha generado esta economía, ¿no? Entonces, la economía pues pasa de un nivel de producción y es cero a un nivel de producción, pues en este caso P1, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera esto es positivo porque implica crecimiento económico. Sin embargo, vemos que el nivel de precios aumenta. Aquí podemos determinarlo, ¿no? De P0 a P1, lo que indica pues estas presiones inflacionarias. Entonces, ¿qué aprendemos de esta gráfica? Pues que la política fiscal expansiva aumenta la producción, crecimiento económico y reduce el desempleo, pero también puede generar pues esta parte de la inflación, ¿no? Y eleva definitivamente las tasas de interés. Entonces, ustedes como futuros profesionistas, pues deben de entender esta parte, ¿no? Es importante entender que las políticas económicas, pues no son perfectas, ¿no? Definitivamente no. Siempre existe estas ventajas y desventajas, ¿no? En cierta parte. Y bueno, y esto también conduce a que siempre implican beneficios, pero también pues costos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir que un aumento de gasto por parte del gobierno eleva la producción en la economía, la tasa de interés y el nivel de precios, ubicándola en un nuevo nivel de equilibrio. En el punto C, en donde no existe ni exceso ni exceso, en este caso, de demanda ni de oferta, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues podemos, a ustedes pues les van a poner diferentes gráficas en las cuales les van a pedir que identifiquen cuál determina o cuál representa una política fiscal expansiva. ¿Ok? Ahora, vamos a determinar esta política fiscal, vamos a analizar un poquito más esta política fiscal expansiva según el modelo ISLM, ¿no? Bueno, lo más importante de entender es en esta representación es cómo esta política fiscal expansiva afecta primero al modelo ISLM, ¿no? En este caso, después al comportamiento, ya después sería al comportamiento, pues, de esta demanda agregada, ¿no? En primer término, pues tenemos que, bueno, el eje horizontal, pues es la renta o la producción, ¿no? Que en este caso es Y, y en el eje vertical, pues es la I, ¿no? Que representa, pues, esta parte de la tasa de interés. ¿Qué ocurre con la tasa IS? Pues observamos que la tasa IS, pues se desplaza y que de alguna manera, pues representa esta parte, ¿no? En este caso, si IS1 y IS2 podemos determinar que la curva IS pues se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque existe cierta expansión fiscal y
como consecuencia, también puede existir, pues, este aumento de inversión autónoma, ¿no? Entonces, después ya existe este nuevo equilibrio donde la renta, que es la Y, aumenta, pues, la tasa de interés y sube debido a esta mayor demanda de dinero, ¿no?, que se produce en una economía. Entonces, con esta demanda agregada, pues, el aumento de la renta implica mayor consumo y gasto agregado. Entonces, la curva de A, en este caso de la demanda agregada, se desplaza, pues, hacia la derecha, ¿no? Entonces, bueno, em, esto ocurre porque el gobierno, pues, aplica, pues, estas políticas fiscales expansivas, ¿no? Entonces, aumenta el gasto público, reduce estos impuestos y aumenta la inversión autónoma. Entonces, todo esto incrementa la demanda de la economía, la demanda agregada, ¿no? Entonces, inicialmente estábamos en un punto de equilibrio, como, pues, podríamos decir un punto determinado, y después existe este desplazamiento, ¿no?, hacia la derecha. Entonces, ¿cuál sería, pues, estos puntos claves? Que la renta, definitivamente, pues, cuando la renta aumenta, la tasa de interés también aumenta, ¿no? Al haber más gasto en la economía, las economías producen más, ¿no?, como consecuencia. Contratan más trabajadores y aumenta, pues, este ingreso. Entonces, pero al mismo tiempo, pues, como hay más dinero circulando, hay más transacciones, aumenta la demanda de dinero, lo que provoca que la tasa de interés, por consecuencia, pues suba, ¿no? Entonces, este aumento de la tasa de interés, pues puede producir inversión privada y esto pues se le conoce a este efecto de desplazamiento, ¿no? Entonces, recordemos que definitivamente aquí podríamos determinar esta parte, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, aquí nos representan, pues aquí tenemos otra gráfica que muestra estos efectos de una subida de impuestos. Aquí estamos hablando de otro modelo que a ustedes de alguna manera también viene estas gráficas y les dicen, determina, les ponen diferentes tipos de gráficas y les preguntan, ¿no? Determina cuál sería la gráfica que muestra estos efectos de subida de impuestos. Y definitivamente, pues sería estas que presento a continuación, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Una política fiscal, ya sabemos, restrictiva, es la subida de impuestos, reduce la demanda agregada y por lo tanto el Producto Interno Bruto, pues se contrae como por efecto de esta parte, ¿no? El Banco Central podría usar esta política monetaria expansiva para desplazar, pues, la LM hacia la derecha y mantener esta renta, ¿no? Mantener la renta como tal. Entonces, ¿pero qué nos dice en este caso, esta gráfica, ¿no? Cuando los impuestos, cuando suben los impuestos, las personas, pues, tienen, pues, mayor ingreso disponible como tal, ¿no? Em, consumen menos porque, bueno, de alguna manera tienen menos ingreso, consumen menos y la economía se desacelera, ¿no? Entonces se contrae como tal. Entonces, ¿qué pasa con la gráfica? Pues la curva IS0 eh, se desplaza pues hacia la izquierda, aquí y podemos determinar pues que disminuye la renta del Y0 y baja pues en este caso la tasa de interés, ¿no? Em, en este caso, podríamos determinar que al caer el consumo, la inversión también pues disminuye y la demanda agregada también como tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la demanda agregada? Bueno, la demanda se desplaza hacia la izquierda, ¿ok? Aquí tenemos demanda A, demanda agregada 0, demanda agregada 1. Entonces, entre menor producción, pues la Y disminuye. Menor nivel de precios, los precios definitivamente disminuyen como tal también, ¿no? Entonces,
Cuando aumentan los impuestos, se reduce el consumo, baja la producción, disminuye la tasa de interés y la economía se contrae como tal, ¿no? Entonces, esta política, pues, suele utilizarse para controlar la inflación, pero tiene el costo de frenar el crecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos revisar estas implicaciones que tiene esta subida de impuestos, ¿no? Este modelo que podemos, que les presento aquí. Ahora, si hablamos de una política fiscal contractiva según el modelo ISLM, pues analizamos el caso contrario de la política fiscal en este caso, ¿no? Eh, este tipo de política, pues se aplica cuando el gobierno pues gusta o busca reducir la inflación, enfriar la economía y generalmente atraviesa pues de un aumento de impuestos a una, pues sí, a una reducción de gasto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este efecto del modelo ISLM? Pues el modelo ISLM, pues lo primero que ocurre es el desplazamiento de la curva IS, ¿no? Como podemos ver aquí en esta gráfica. Entonces, ¿qué sucede? La curva IS, pues se desplaza hacia la izquierda, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque pues al aumentar los impuestos, las personas tienen menor ingreso disponible, consumen menos y las empresas venden menos. ¿Cuáles serían pues algunos resultados? Disminuye la renta o la producción y disminuye la tasa de interés, ¿no? Menos consumo implica menor actividad económica. Al haber menos transacciones, pues también disminuye la demanda de dinero, lo que provoca que bajen las tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este efecto de la demanda agregada? Pues definitivamente la demanda agregada se desplaza también a la izquierda. ¿Por qué? Porque existe pues menos producción, menor nivel de precios y bueno, en conclusión podríamos decir que la curva IS se desplaza a la izquierda, disminuye la renta, disminuye la tasa de interés y la demanda agregada definitivamente se contrae, ¿no? Aquí podemos determinar que este tipo de política, pues es útil para controlar la inflación, ¿no? Pero debemos de tener, pues claro que también desacelera esta parte de la economía. Por eso la economía, pues siempre tratamos o hablamos de estas decisiones en que cada política tiene efectos positivos, pero también pues tiene esos costos asociados a estos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos entender pues esta parte. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de esta política fiscal contractiva. Recuerden que si estamos hablando que es monetaria, estamos hablando de situaciones de la circulación del dinero en la economía. Si estamos hablando de una política fiscal, estamos hablando de cómo se manejan de la distribución de estos impuestos, ¿no? Ya sea del aumento de los impuestos, de la disminución de esta parte de los impuestos, todo lo relacionado a esta parte de la administración de nuestros impuestos y como tal, pues existen estas políticas fiscales, ¿no? Vamos a analizar cómo esta política fiscal contractiva en este caso, pero primero quiero que podamos entender que este modelo podemos ver que las curvas que se desplazan, pues es IS y es LM, ¿no? Estas curvas que de alguna manera, pues tenemos o existe esta, esta parte, ¿no? Entonces, en este modelo tenemos IS, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos el modelo ISLM. ¿Qué ocurre? Bueno, la curva IS se desplaza hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno aumenta impuestos y reduce el gasto público. Esto provoca pues que las familias tengan menos ingreso disponible, consuman menos, por lo tanto, pues disminuye esta demanda de la economía, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Pues que la renta disminuya, la tasa de interés, pues definitivamente también disminuye. Eh, si, por ejemplo, si alguien menciona que la tasa de interés sube, eso sería, pues, tal vez incorrecto en este contexto. ¿Por qué? Porque al caer la actividad económica también cae la demanda de dinero, por lo tanto, pues la tasa de interés baja, ¿no? Entonces aquí podemos determinar que la tasa, en este caso, la curva LM en este sentido es ascendente, eleva el tipo de interés, reduce la renta y se desplaza la curva de, entendiendo que la demanda agregada es hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? La demanda agregada, pues se desplaza hacia la izquierda y como tal, pues podemos determinar que existe menos producción y un menor nivel de precios, ¿no? En general. Entonces, ¿qué es lo que nos representa esta gráfica? Bueno, que IS se desplaza hacia la izquierda, se reduce la renta, reduce el interés y desplaza la demanda agregada hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eh, recuerden siempre pues esta regla, ¿no? La política fiscal la mueve IS y la política monetaria la mueve LM, ¿no? Entonces, aquí podemos determinar esta parte. Ahora ya vamos a ver este efecto que tiene la política monetaria expansiva según este modelo ISLM, ¿no? Bueno, ¿qué efectos tendría? Pues que se desplaza la curva LM en sentido descendente. Este desplazamiento de la curva LM pues reduce el tipo de interés y eleva la renta. El aumento de la renta pues representa este desplazamiento de la curva de la demanda agregada hacia la izquierda, ¿no? Este tipo de política, pues consiste en aumentar la oferta de dinero, ¿vale? Eh, y bueno, por ejemplo, reduciendo las tasas de interés y comprando, por ejemplo, bonos, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, este efecto del modelo ISLM? Pues que la curva LM se desplaza pues hacia la derecha o hacia abajo, ¿no? Y esto ocurre porque hay más dinero disponible de la economía y al haber mayor liquidez, pues el costo de dinero, pues la tasa de interés también disminuye, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían pues los resultados de esto? Es que definitivamente disminuye la tasa de interés, aumenta la renta o la producción como tal, ¿no? Con las tasas de interés más bajas, pues podemos pedir más créditos, el crédito es más barato, por lo que las empresas pues de alguna manera invierten más y las familias pues consumen más también, ¿no? Esto impulsa pues la economía en general, ¿no? De un país. Podríamos determinar que pues el aumento de la renta pues provoca esta demanda agregada y de alguna manera hace que se desplace hacia la derecha, ¿no? Mayor producción y existe pues este posible aumento del nivel de precios como habíamos comentado, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos determinar este efecto de una política expansiva según el modelo ISLM. Se desplaza LM hacia la derecha y en cuestión de descendente reduce la tasa de interés, aumenta la renta y se desplaza la demanda. eh, y bueno, aquí podemos entender esta parte, ¿no? Em, Este tipo de políticas pues se utiliza principalmente para reactivar la economía en periodos de recesión, ¿vale? Sin embargo, si se aplica en exceso, pues puede generar inflación también, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos esta gráfica. ¿Qué es lo que nos representa? Esta gráfica pues nos representa o nos muestra estos efectos de un aumento de oferta monetaria, ¿no? En la parte de arriba podemos determinar que hay una política monetaria, ¿no? Y que bueno, aquí podemos ver el modelo ISLM, que es el equilibrio de mercado de bienes y el de dinero, ¿no? Y abajo podemos determinar qué es la oferta y la demanda agregada a nivel de precios y producción, ¿no? El objetivo, pues, es ver qué pasa cuando aumenta, pues, esta oferta monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la parte superior? ISLM, ¿no? Vertical, la tasa de interés, horizontal, el ingreso y la producción. ¿Qué curvas vemos? Bueno, vemos IS, en este caso, IS0, que es el equilibrio de mercado de bienes, que en este caso sería inversión es igual a ahorro, ¿no? Y en esta parte de LM0, LM1, LM2, nos está indicando que es el equilibrio en el mercado de dinero, ¿sale? Pero ¿qué ocurre cuando aumenta la oferta monetaria? El Banco Central inyecta dinero, hay más dinero disponible en la economía y esto provoca que la curva LM se desplace, ¿hacia dónde? Pues hacia la derecha, ¿no? Entonces, de LM0 a LM2 a LM1, ¿no? Entonces aquí podemos determinar pues esta parte. Cambios en el equilibrio. Bueno, en el punto A, aquí podemos determinar el punto A, punto B y punto C, ¿no? En el punto A inicial, pues el equilibrio nos representa pues esta producción de Y0, ¿no? Y la tasa de interés con I0, ¿no? Entonces esto es lo que nos está pues representando, ¿no? Ahora, en el punto C existe este ajuste intermedio, ¿no? Que aumenta el dinero, baja la tasa de interés y la producción pues empieza a subir, ¿no? Entonces, ¿y qué vemos en el punto B? Pues aquí tenemos un nuevo equilibrio en el cual pues la producción Y1 pues existe esta mayor producción y bueno, la tasa de interés definitivamente podemos determinar que es menor, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver en estas gráficas? Más dinero, pues ¿cuál sería la consecuencia? Pues bajar el interés, menos interés, pues aumenta la inversión, más inversión aumenta, pues como tal el ingreso, ¿no? Entonces, a ver, ahora vamos a ver qué pasa aquí en la segunda gráfica, ¿no? En el modelo inferior. Bueno, aquí podemos determinar que existe el modelo de, en este caso, de en la parte de la demanda agregada y de la oferta agregada como tal, ¿no? Entonces, podemos ver en la parte vertical el nivel de precios, aquí tenemos el nivel de precios, y en la parte horizontal, pues la producción, que recuerden que la representamos con la letra Y, ¿no? Entonces, ¿qué curvas vemos? Bueno, aquí vemos la curva de A, la demanda agregada 0 y que se desplaza a la demanda agregada 1. En este caso, representa esta demanda agregada, ¿vale? O A, pues entonces aquí lo que podemos representar es la oferta agregada, que de alguna manera tiene esta pendiente positiva, ¿no? ¿Y cuál sería como el efecto de esta parte? Pues el aumento del dinero provoca que la demanda agregada pues aumente, ¿no? Como tal y como nos representa en esta gráfica. La curva pues se desplaza y bueno, se desplaza de DA0 a DA1,
¿no? Estos cambios en este equilibrio, pues, ¿qué nos están representando? Bueno, en el punto A de inicio, ¿qué nos representan? Bueno, que la producción Y es de cero y que el precio también es de cero, ¿no? En el punto C, en el nuevo equilibrio, ¿qué nos está diciendo? Que la producción sube a Y2, ¿no? ¿Y qué pasa con el precio? Sube a P1, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esta parte? Que existe más dinero, que hay más consumo e inversión como tal, y esto desplaza la demanda agregada, como resultado, pues mayor producción, mayor nivel de precios, pero también existe el riesgo de que exista un mayor nivel de inflación también, ¿no? Entonces, un aumento de oferta monetaria provoca en que en ISLM, pues que disminuya la tasa de interés, aumente la producción, y en oferta agregada y demanda agregada, en que aumente la demanda agregada, aumente la producción y también aumente pues el nivel de precios, ¿no? Entonces, bueno, aquí en eso es lo que de alguna manera nos podría determinar, pues, esta gráfica, ¿no? Que de igual manera les van a presentar esta gráfica y les van a pedir que determinen, pues, qué es lo que representa. En este caso, ¿qué es lo que representaría? Representaría un aumento de la oferta monetaria como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es una política monetaria, que es una política monetaria expansiva que eleva la producción demandada, disminuye la tasa de interés y eleva el nivel de precios. Este nivel de precios más alto solo ocurre a un corto plazo. Aquí es un punto importante, ¿no? Con un nivel de actividad más alto y una baja en la tasa de desempleo, pero en el largo plazo ya no ocurre lo mismo y el nivel de precios pues se mantiene constante. Pues ahora vamos a ver estos efectos que tienen en la economía, ¿no? Bueno, el Banco Central pues aplica esta política monetaria expansiva, ¿no? Es decir, reduce la tasa de interés, aumenta la cantidad del dinero en la economía y bueno, ¿cuál sería esta cadena de efectos? Bueno, baja la tasa de interés cuando hay más dinero disponible, ¿no? El precio de dinero de la tasa de interés pues disminuye como tal y pedir prestado se vuelve más barato, ¿no? Al aumentar la inversión de las empresas, pues las empresas reaccionan porque financiar proyectos pues cuesta menos, se vuelven más rentables estos proyectos definitivamente, entonces pues invierten en maquinaria, infraestructura, tecnología, innovación, etc., ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían los resultados de todo esto? Pues más producción futura y un crecimiento económico como tal. Todo esto pues genera que aumenten el consumo de las personas definitivamente, ¿no? Suceden dos cosas pues definitivamente importantes. A menor incentivo al ahorro, las tasas bajas, pues los ahorros generan menos rendimientos definitivamente y la gente prefiere gastar en lugar de ahorrar, ¿no? Entonces, a mayor acceso al crédito, pues los créditos son más baratos, entonces pues los créditos de autos, casas, tarjetas, etc., pues resultan ser más baratos con tal, pues como consecuencia, pues existe más facilidad de comprar, pues más, en este caso, pues a crédito, ¿no? A financiamiento. Entonces, como resultado, pues aumenta en este caso, pues el consumo. Al aumentar, en este caso, la demanda agregada, eh, como sube la inversión de las empresas y el consumo de las familias, pues también se incrementa pues esta demanda agregada también, ¿no? Entonces, recordemos que este efecto final de la economía, ¿qué es lo que nos traduce? Que aumenta la producción, aumenta el empleo, aumenta el nivel de precios, pero también existe una posible inflación, ¿no? Cuando el Banco Central baja las tasas de interés, el crédito se abarata, lo que impulsa pues tanto la inversión como el consumo y pues todo esto generando un aumento
pues en la actividad económica, aunque el riesgo definitivamente sea mayor a una inflación como tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos determinar em, esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que podemos concluir? Pues definitivamente la política fiscal y la política monetaria constituyen instrumentos fundamentales y complementarios para esta estabilización de la economía, ¿no? En el marco de la ISLM, pues la política fiscal, em, pues sí, incide a través del desplazamiento de la curva de la IS, ¿no? Al modificar variables como el gasto público, la marca, en este caso la carga pues impositiva, mientras que las políticas monetarias pues actúan mediante el desplazamiento de la curva LM al influir en la oferta monetaria y en la tasa de interés, ¿no? La interacción de ambas políticas pues se traduce en cambios en variables macroeconómicas claves para el nivel de ingreso, de inversión y de empleo también, ¿no? Entonces aquí podemos determinar esta parte, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, durante el 2020, ¿no? Que definitivamente fue un periodo de mucho aprendizaje como tal, ¿no? Durante el 2020 frente a esta contracción económica derivada a la pandemia, pues el Banco de México implementó políticas monetarias expansivas, pues esta para pues reducir su tasa de interés en este caso, ¿no? Eh, esta medida pues sí tuvo como objeto pues abaratar el costo del crédito, incentivar la inversión y sostener la actividad económica, ¿no? Pues en términos del modelo ISLM, pues dicha acción implicó el desplazamiento de la curva LM hacia la derecha, ¿no? Contribuyendo pues mitigar pues esta parte de la caída del ingreso, de pues facilitar las condiciones financieras que resultaran un poquito más pues favorables, ¿no? Y en síntesis, pues el análisis macroeconómico pues evidencia pues toda esta parte de la efectividad de las políticas que no es automática como tal, ¿no? Sino que depende de los factores como en el contexto económico, el grado de coordinación entre pues las autoridades, tanto fiscales como monetarias, ¿no? Y así como pues podemos determinar pues la oportunidad y la magnitud de su implementación. Entonces, con todo esto, pues podemos determinar que definitivamente este análisis nos puede determinar gran parte de estos resultados, ¿no? La política fiscal y la política monetaria son herramientas claves para poder estabilizar la economía como tal, ¿no? Y este modelo ISLM, tanto de la política fiscal, pues mueve la IS hacia cómo mueve en esta parte hacia la derecha y la política monetaria pues la mueve LM como tal, ¿no? Entonces las políticas expansivas definitivamente estimulan el crecimiento, las con contractivas pues reducen las presiones inflacionarias y cada decisión económica definitivamente impacta la producción, el empleo y el bienestar social como tal, ¿no? Entonces, con esto concluimos, pues, este tema, estos temas que seguramente vendrán en su examen integrador, el cual, pues, ya estamos en esta semana para que ustedes puedan hacer los ajustes necesarios para poder realizar este test. Recuerden que esta semana es la última para que ustedes puedan resolver pues este test automatizado de la materia de macroeconomía. Recuerden que yo estoy disponible las 24 horas del día en la parte de mensajes. Cualquier duda en cuanto a los temas, en cuanto a las fechas, con mucho gusto. Yo estoy disponibles para poder contestarles, para poder disipar esas preguntas que ustedes puedan tener. Les recuerdo que estamos en la parte de mensajes. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Y pues, si no hay más, yo me despido. Les deseo mucho éxito en su test automatizado y bueno, esperando que todo esté muy bien. Excelente fin de semana y hasta luego.